Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al resumen de la semana de Venezuela al día. En este día viernes estaremos revisando, repasando los temas más importantes que hemos sacado en este programa a lo largo de toda la semana, junto a todo el equipo de producción, con Santiago Martínez en la ciudad de Caracas, con Valentina Herrera y quien les habla, Octavio Sazo. Bienvenidos. Este es el resumen de Venezuela al día. Valentina, buenos días. Hola Octavio, buenos días a ti, a toda la audiencia que se comienza a conectar en esta señal en vivo. Por supuesto, vamos a hablar del Papa Francisco, que sin duda ha sido la noticia esta semana y lo será durante los siguientes días. Recordemos que este fin de semana oficialmente es su funeral y comienza todo el protocolo para elegir el sucesor. Vamos a estar hablando de ese rol político importante que tuvo el Papa Francisco y en especial para Venezuela. Recordemos que en varias ocasiones se pronunció sobre la situación allí en el país, insistiendo sobre todo en la protección de quienes buscaban mejores condiciones de vida en Venezuela. Pero también vamos a estar hablando de Nicolás Maduro por dos puntos importantes. Primero, que se cumplen 100 días de este nuevo mandato, desde que, tomó posesión nuevamente desde la presidencia de Venezuela, las críticas, lo que ha logrado y lo que se ha enfrentado sobre todo de cara a la oposición, teniendo en cuenta las elecciones regionales de este año y su relación con el país de El Salvador, en especial por los detenidos venezolanos que permanecen en cárceles de ese país. Y vamos a estar hablando muy importante de lo que sigue pasando, Octavio, en la ciudad del Doral, la ciudad que tiene la mayoría de migrantes venezolanos en Estados Unidos y que ha tomado diferentes medidas que posiblemente pueden afectar a la población, pero digamos acá la aclaración más importante es que por ahora no habrá esas deportaciones masivas allí en el Doral. Correcto, esos son los temas entonces para repasar, revisar en este resumen de la semana de Venezuela al día. Empezamos, disfrutamos y volvemos entonces con lo mejor de Venezuela al día esta semana. Y comenzamos con hablar que lo que hace noticia en las últimas 24 horas acá en Venezuela. Primero, que el gobierno de Nicolás Maduro, como decíamos allí en titulares, seguirá exigiendo a El Salvador excarcelar a los 252 venezolanos presos en ese país sin condiciones. Es decir, no está de acuerdo con intercambiar a estos deportados por 252 presos políticos que están acá en Venezuela, tal y como pues, lo propuso Nayib Bukele. Libertad incondicional, esa fue la palabra que utilizó Nicolás Maduro para responderle a Bukele y de esta manera pues descartar esta especie de intercambio de prisioneros. Esto no sin antes exigirle al mandatario salvadoreño que se ponga derecho y deje de violar, dice Nicolás Maduro, derechos humanos. De hecho, lo llamó violador sistemático y serial de derechos humanos. Fue exactamente las palabras que señalaba Nicolás Maduro. Pero escuchemos justamente lo que decía el mandatario venezolano y lo que era su respuesta al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Escuchemos. No, ahorita continuamos escuchando lo que dice Nicolás Maduro, pero previamente Tarek William Saab, el fiscal general venezolano, sostuvo que Bukele no parece un presidente, sino una tira cómica hecha por inteligencia artificial, y agregaba que se está convirtiendo en un traficante de venezolanos. Pero retomemos lo que decía justamente Nicolás Maduro en esta respuesta al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Que es producto de la división de la extinta plataforma unitaria que se pulverizó en varios pedazos. ¿Quién va ahí? Va encabezando la lista Enrique Capriles Radonsky, en segundo lugar Luis Emilio Rondón de Un Nuevo Tiempo, Stalin González, que viene de bandera roja pero ahora participa en Un Nuevo Tiempo. Él jugó en las Grandes Ligas una época, ¿no? Sí. Tomás Guanipa Villalobos, que viene también de la división de Primera Justicia. Tomás Guanipa. Sí, es candidato. Henry Falcón. Henry Falcón. Sí, señor. Pablo Pérez, que fue alcalde y gobernador de Sur. Van a ser diputados todos ellos. Bueno, está bien. Bueno, se están postulando. Y así sigue esta lista de grupos que proviene de la división de la plataforma unitaria. Bueno, ahí escuchábamos, era a Jorge Rodríguez hablando del segundo tema que les iba a comentar, muchachos, es el tema de que el partido de gobierno, el PSV, terminó confirmando lo que era casi un secreto a voces, y es que la semana pasada, lo comentábamos acá, es que un grupo de opositores conocidos, podríamos decirlo de esa manera, pues decidió negociar de alguna manera con el gobierno e inscribirse como candidatos a diputados, en algunos casos a gobernadores. La lista nacional pues la encabeza Enrique Capriles Radonsky, junto a él nombres como Tomás Guanipa, Henry Falcón, Pablo Pérez, entre otros. La confirmación pues vino de parte de Jorge Rodríguez, el actual presidente del Legislativo y jefe negociador de Nicolás Maduro, quien resaltó pues al leer la lista cómo la plataforma unitaria pues dejó de existir, se pulverizó, fue la palabra exacta utilizada por él, y la lista la leyó durante el programa de Nicolás Maduro, donde pues el mandatario se mostraba sorprendido por varios nombres que estaban allí. La pregunta que aún sigue sin ser respondida es cómo Enrique Capriles, que desde 2017 cumplió una inhabilitación política de 15 años, pues ahora puede ser candidato
pues esta inhabilitación, repito, de 15 años, vencía en 2032, es decir, le quedaban al menos 7 u 8 años más. Ya en días pasados, él aseguraba o decía pues que la abstención solamente beneficiaba al gobierno. En otras noticias le contamos que hay 2 denuncias de 2 ONGs que tienen que ver con derechos humanos y presos políticos. La primera es la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos, quienes denuncian la suspensión de la visita familiar, en específico en la cárcel del Rodeo 1. Allí hay una serie de políticos. Señalaban que funcionarios de la prisión les habrían alegado a estos familiares que la medida respondía a una supuesta incitación al odio tras una manifestación realizada en días pasados a las afueras de este centro penitenciario. Y la segunda denuncia es la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que alertan por la falta de atención médica adecuada a al menos un centenar o casi un centenar de presos políticos. En específico, colocan como ejemplo a Rocío San Miguel, esta activista en derechos humanos y defensora de derechos humanos, que tiene varios meses, 7 meses, esperando ser atendida para atender una fractura en el hombro. Recordemos que según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 890 presos políticos, 5 de ellos son adolescentes. Y bueno, la noticia mundial, que sigue siendo el fallecimiento del Papa Francisco, pues el último tiene que ver con la fecha del funeral. Será el próximo sábado 26 de abril, una ceremonia en la que está previsto que asistan muchos jefes de Estado de todo el mundo. Acá por parte de Venezuela, el cardenal Baltasar Porras confirmó que viajará al Vaticano en las próximas horas, aunque no puede votar porque tiene más de 80 años. Votar me refiero para elegir el nuevo Papa. Sí podrá participar en todo el tema de los debates. Y por cierto, que ayer se conoció, y no lo habíamos comentado, pues la causa de muerte del Papa Francisco fue un ictus cerebral y un colapso cardiovascular irreversible. Parte de las noticias acá en Venezuela y en el mundo que tienen que ver con Venezuela. Octavio, Valentín. Poco tiempo y nos atiende, y sea bienvenido entonces a Venezuela al Día. Padre, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar en su programa. Padre, ¿qué significa hoy para la Iglesia Católica el fallecimiento del Papa Francisco? Mira, yo creo que en definitiva es siempre un momento triste de este Papa, concretamente, que creo que nos ha dado un conjunto de aportes muy importantes a la Iglesia. A la vez es una apertura a la esperanza. Nosotros los cristianos creemos en la vida. Esto ha ocurrido en el contexto de Pascua. Me hace recordar a Juan Pablo II, que también falleció en tiempos de Pascua. Y los cristianos, justo creo que el último gesto del Papa de darnos la bendición, Urbi et Orbi, el primer domingo de Pascua, y con esa bendición prácticamente despedirse, es una forma de alguna manera de profesar la vida, profesar la fe, la resurrección, y generar en nosotros la esperanza, porque no se acaba, simplemente la vida sigue, y creo que el mensaje de Francisco también va a trascender su propio pontificado. Padre, el Papa Francisco siempre fue, digamos, un papa político, eso nunca lo ocultó, siempre estuvo, digamos, muy atento a cada una de las situaciones políticas que ocurrían en diferentes partes del mundo, y por supuesto también pasó con Latinoamérica. De los más de 60 viajes que hizo durante su pontificado, 11 estuvieron en países de la región, y por supuesto habló sobre Venezuela. ¿Cuál es ese mensaje que podemos quedarnos de esas diferentes intervenciones, de lo que pedía poner en práctica el Papa Francisco para la situación hoy en Venezuela? Mira, en general yo creo que hay 2 cosas que subrayar del pontificado de Francisco, puertas hacia afuera. Primero, el tema de la preocupación por las personas vulnerables y pobres. Creo que ese tema fue muy subrayado por este pontificado, y en concreto con Francisco yo tendría que decir que el tema de los migrantes ha sido un tema muy, muy fuerte en su vida personal y después que él como pontífice. Y esto nos habla a los venezolanos, que estamos en esa situación de migración y de dificultades en el tema migratorio. Lo segundo que habría que decir del sumo pontífice es el tema del cuidado de la casa común. Y nosotros tenemos una parte importante de la Amazonia. De allí también esa responsabilidad. Sin duda también él se preocupó por la situación política venezolana. Ustedes pusieron tantas escenas en las que uno puede recordar al sumo pontífice referirse a la situación política venezolana,
expresar una y otra vez la necesidad del diálogo y la negociación como camino de salida. Eso lo caracterizó a él. Ya estuvieras hablando del caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, o estuvieras hablando del caso venezolano o de otros tantos casos. Él consideraba que frente a los conflictos la mejor salida siempre era buscar la negociación y el diálogo. Lo intentaron hacer varias veces en Venezuela. La verdad es que nunca se llegó a concretar un proceso de negociación porque, como él mismo decía, tenía que contar con la voluntad de ambas partes y eso no llegó a concretarse. Pero el Santo Padre siempre estuvo presente, incluso en los mensajes de Año Nuevo y mensajes de Pascua, la situación venezolana, el orar por Venezuela y el pedir por la paz y la reconciliación de los venezolanos. ¿Cree en su experiencia, Padre Peraza, que el próximo Papa sea, o que no haya mucho cambio en cuanto a lo que era la línea del Papa Francisco, que se parezca un poco a él, que siga parte de lo que era su trabajo, que la Iglesia Católica no haga un cambio muy radical hacia otra línea, podría ser? Es difícil predecirlo. La mayoría del cuerpo cardenalicio ha sido nombrado por Francisco en todo caso, pero claro que cada papa tiene su propia manera y forma de llevar el ministerio que le corresponde y nadie está tratando de copiar a otro. Digámoslo así, cuando Juan XXIII murió, todo el mundo pensó que se iba a terminar el Vaticano II y Pablo VI, muy por el contrario, lo continuó y lo llevó adelante y lo llevó a feliz término. Yo creo que en ese sentido hay cierto nivel de continuidad en la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo cada cual tiene su propio estilo y manera. Pablo VI el suyo, Juan Pablo II el suyo, sin olvidar al propio Juan Pablo I, que apenas tuvo algunos días, pero que marcó simplemente con gestos y con sonrisas lo que fue su pontificado. Y Benedicto también, siendo un hombre cercano a Juan Pablo, era un estilo muy distinto al de Juan Pablo. Entonces, sí tendremos un papa distinto en estilo, pero yo creo que el trasfondo sigue siendo el mismo y en concretas insistencias que ha puesto Francisco, que son importantes. La reforma interna de la Iglesia es un tema que tiene que seguirse trabajando. Yo creo que en la conciencia de la Iglesia eso está claro. Hay que enfrentar el tema de los abusos. Tenemos que seguir tratando de ser transparentes financieramente. Entonces, ha habido un trabajo que quizás no está puertas afuera, a los ojos de la gente, pero que ha sido muy importante puertas adentro. Y Francisco tuvo el coraje de enfrentar poderes y circunstancias que de alguna u otra manera estaban bloqueando esa necesidad de cambio dentro de la Iglesia. Padre, estas últimas generaciones han estado marcadas evidentemente por Juan Pablo II, por lo que ocurrió en principio con él y luego por la aparición de Francisco, pero en su experiencia, ¿qué lugar en la historia ocupará el Papa Francisco, sabiendo lo que ha significado y también el hecho de confrontarse a un mundo mucho más complicado que sus predecesores? Entonces, quisiera saber, según su opinión, evidentemente, ¿qué lugar en la historia va a ocupar el Papa Francisco? Yo creo que Francisco ejerció mucho el término de la profecía y del elemento profético dentro de nuestra iglesia. Yo creo que va a ser, como todo elemento profético, tiene elementos muy propios de generar contradicción y choque. Eso es lo que, de hecho, le dicen sobre Jesús en el primer momento. Este está puesto para hacer que la gente entre en contradicción, porque la verdad, de alguna u otra manera, choca y molesta. La necesidad de cambio dentro de la iglesia y la necesidad de recuperar la prioridad del tema de los pobres y de los humildes dentro de nuestra iglesia y en la preocupación global, así como hablar del tema medioambiental, hablar de los migrantes. Cuando eso no es popular, claro que convierte al Papa en un profeta, en un hombre que habla desde Dios y desde lo que Dios siente y que creo que va a quedar como signo y símbolo en la iglesia de un papado profético. Sí. Padre, además, digamos, de esas intenciones, de esos mensajes de protección por los migrantes, sobre todo de buscar un diálogo en Venezuela, el Papa Francisco incluso en sus últimos meses, y pese a estar en muy malas condiciones de salud, le dio muy buenas noticias a Venezuela con estos decretos que, digamos, oficializan la canonización de José Gregorio Hernández y también de la Madre Carmen Rendiles. ¿Qué les han informado a ustedes ahora qué va a pasar? Porque sabíamos que estábamos muy pendientes del cronograma del resto de este 2025, precisamente para esas ceremonias que deben ser encabezadas solamente por un papa.
¿Qué va a pasar o qué información pueden tener ustedes? Porque ahora se sigue todo el protocolo normal, como es los días de duelo, convocar a este cónclave y el tiempo que cada de este tipo de pasos, digamos, de por sí ya requiere. ¿Qué va a pasar con el caso, pues, de los dos primeros santos de Venezuela? No, sin duda sí requerirá algo de tiempo. No creo que va a modificar mucho lo que la expectativa tenemos, que probablemente la canonización como celebración litúrgica debería ocurrir hacia el segundo semestre de este año. Ahora, primero hay que esperar, obviamente, como tú acabas de decir, a la elección del nuevo sumo pontífice. Él tendrá que convocar a lo que se llama consistorio, que es una reunión de cardenales en la que se fija esa agenda, en la cual se dice en qué fecha se va a celebrar la canonización de esos santos. Ya ellos han sido proclamados santos por Francisco y en ese sentido esa condición se mantiene, pero ahora se requiere como el acto litúrgico. Es algo así como que, bueno, ya yo sé que yo ya terminé mis estudios y tengo ya todos los requisitos cumplidos, pero bueno, falta el acto de grado. Entonces, bueno, hay que fijar una fecha para el acto de grado, se fijó una fecha, probablemente esperábamos una fecha, si hubiera sido Francisco, quizás más pronto, pero bueno, con el nuevo Papa habrá que fijar esa fecha y eso probablemente ocurrirá semanas o meses después que él tome la posesión y por eso uno tendería a pensar que son actos litúrgicos que ocurrirán hacia el segundo semestre de este año. Padre Peraza, obviamente es complicado saber quién va a ser el próximo papa, pues viene toda una serie de protocolos a establecer, pero bueno, suenan nombres, ¿no? Y hay muchos nombres allí y uno, pues, resuena con Venezuela, es muy conocido en Venezuela, es el cardenal Pietro Parolin. ¿Usted cree que él podría ser, quizás, qué le parecerá si fuese él? ¿Cree que será beneficioso para Venezuela si un cardenal que conoce el país sea elegido papa? No, sin duda fue un hombre que hizo muchísimo bien en Venezuela, lo conocí personalmente, le tengo profunda admiración, creo que también le tocó un tiempo difícil y complejo y supo llevar unas relaciones cercanas y decentes del Vaticano con el Estado venezolano y no solamente eso, sino fundamentalmente con el pueblo creyente, fue un hombre muy, muy cercano con el pueblo venezolano, él además ha sido la única nunciatura que ejerció porque el Papa se lo llevó, vamos a decir muy pronto, por las excelentes referencias que había. Francisco no lo conocía personalmente y se lo llevó de secretario de Estado por el conjunto de buenas referencias que tenía del entonces arzobispo nuncio de Caracas, Monseñor Parolin, a quien convierte en secretario de Estado y jefe pues de la diplomacia del Estado Vaticano. Sin duda es uno de los nombres. Pero bueno, en definitiva eso es un proceso complejo que ahorita tomará tiempo. Ellos, en este momento, vamos a entrar al momento en que tocará el funeral dentro de una semana aproximadamente del Papa. El Papa ha pedido que se simplifique todo este proceso. El Francisco ha pedido que sea mucho más sencillo y mucho más humilde. No vamos a ver esa escena del cuerpo del Papa expuesto en San Pedro. Él va a estar en la urna. Él ha pedido que se evite este tipo de escenas y él ha pedido más bien que sea una sola urna, que no haya tanto pompa ni tanto proceso, ¿no? Sino que sea más bien un entierro cristiano, pues al final del día, que es lo que él espera. No lo van a enterrar en las grutas del Vaticano, lo van a enterrar en Santa María la Mayor, como él ha pedido, y eso pues porque él siempre iba a visitar a la Virgen en Santa María la Mayor, es una basílica en Roma, y cada vez que iba de viaje, pues iba para allá y cuando volvía del viaje iba para allá. Y creo que en el viaje definitivo de su vida ha decidido que ese es el lugar en donde él quiere estar. Después se van a convocar los cardenales para lo que llamamos congregación general. En esa reunión de cardenales ellos van a estar discutiendo sobre cómo ven la iglesia, qué creen ellos que es prioritario, qué es lo que tenemos que hacer, por dónde jalar las prioridades de acción de la iglesia. Y bueno, una vez que ocurra ese proceso, digamos, final, en donde ellos discuten ese proceso, es que procederán al proceso de elección del nuevo sumo pontífice. Ese nuevo sumo pontífice tiene que tener las 2/3 partes de la votación del colegio cardenalicio para convertirse en papa. De tener esas 2/3 partes, veremos la escena del humo blanco y entonces sabremos a quién le corresponde esa nueva misión.
Sí, padre, sin duda será una despedida del Papa Francisco marcada por la humildad, que finalmente era el mensaje que también él proclamaba y que hizo parte de todo su pontificado, incluso también de su labor como cardenal en Argentina. Hablando precisamente de las despedidas, ¿qué se espera que vaya a pasar en Venezuela? ¿Han recibido alguna instrucción desde el Vaticano o ya se están programando de pronto algunas eucaristías especiales para que la comunidad católica en Venezuela pues también despida y agradezca al Papa Francisco por todo su legado allí en el país? Bueno, fíjate que para celebrar habrá que esperar primero a que ocurra el funeral del Santo Padre formalmente en Roma, para que entonces podamos celebrar nosotros aquí una misa funeral por el Santo Padre. Esta semana en la liturgia es una semana pascual, semana de resurrección, y claro que en ese sentido aplica fundamentalmente a quien acaba de fallecer, que es el Papa, pero tienes que seguir la liturgia tal cual está dispuesta en esta primera semana. Y bueno, lo que ocurre en esa liturgia es que puedes tener por intención al Santo Padre y puedes tenerlo presente, pero misa funeral, en cuanto funeral, hay que esperar a la misa funeral en Roma para que entonces en cada diócesis se pueda proceder a tener en propiedad una misa funeral también por el Santo Padre en las diócesis venezolanas. Padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo en Venezuela al Día. Le agradecemos mucho, sabiendo hoy que es un día especial para la Iglesia, especial para el mundo religioso y que evidentemente tiene poco tiempo. Le agradecemos mucho el testimonio y que bueno, que sigan las cosas bien y que ojalá todo termine de la mejor manera. Maurín, buenas tardes, bienvenido a Venezuela al Día. ¿Cómo está? Muy bien, un saludo a todos, encantada de estar aquí. Maurín, en principio queríamos hablar con usted para corroborar un par de informaciones. Una de ellas tiene que ver con esta resolución en principio que se ha dado en el Doral para poder seguir, hablando, mirando, pidiéndole documentos a los venezolanos, a los migrantes que están en esa zona y evidentemente, en principio, y como es una ciudad llena de venezolanos, queríamos saber qué información manejan y cuál es la resolución oficial. Sí, durante la última reunión del Consejo que tuvimos hace unos días, pasamos una resolución que en verdad era un primer paso para tener discusiones con inmigración sobre una potencial colaboración con ellos, ya que aquí en el estado de la Florida han pasado varias leyes que no solamente piden colaboración con municipalidades y departamentos de policías en municipalidades del condado, pero también están exigiendo cierta cooperación. Y entonces nosotros tuvimos que aceptar esto, o por lo menos aceptar el primer paso para entrar en una conversación, a ver cómo podemos trabajar con los oficiales de ICE para capturar y reportar cierta información de personas que tienen ciertos estatuses. Pero eso es lo que acabamos de pasar, es solamente una conversación, no es algo que se ha dado, no tenemos contrato en sí todavía, y es solamente el paso inicial. Sí, Maureen, ¿cuál va a ser entonces, precisemos, el alcance que ustedes quieren permitir o el alcance que ustedes van a poner como límite en este tipo de intercambio de información? Y se lo pregunto también porque ayer se conoció que ya a nivel, digamos, nacional, federal, está la oficina, que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental. También algunos de sus funcionarios van a poder acceder a estas oficinas que atienden los casos de migración y que está toda la información precisamente de estas personas, tengan o no documentos. ¿Cuál va a ser el alcance y el límite que ustedes van a poner en este intercambio de información? Sí, mira, históricamente estos acuerdos han existido ya por varios años y sin embargo varias jurisdicciones, varias municipalidades, condados ya los tenían activo. Históricamente lo que sucedían bajo esta cooperación es que si un policía de una municipalidad paraba a alguien por algún tipo de infracción o algún tipo de delito, y al revisar su estatus migratorio veía que no tenía un estatus permanente o regular o que estaba fuera de estatus, ellos le reportaban esa persona a ICE, y ICE, que es la Policía de Migración,
decidía si venía a recoger a esa persona o no. En muchos casos, la policía de ICE no venía a recoger a personas porque tal vez era un delito menor, no era un delito grave, y entonces eso es lo que nosotros llamamos como una base. Eso es lo más básico que puede existir en un contrato, donde es solamente digamos, el reporte viene después que una persona haya cometido algún tipo de infracción o violación de la ley. Y entonces eso es lo que potencialmente va a existir bajo el acuerdo que si lo firmamos vamos a firmar. De ahí tal vez también incluye entrenamiento de ciertos de nuestros policías. No van a ser a todos nuestros policías, sino que van a ser unos seleccionados para no solamente entrenamiento, pero para poder leer y entender los documentos de inmigración, cuáles son los estatuses, qué es lo que la gente tiene como prueba de su estatus aquí en los Estados Unidos. Ese va a ser un entrenamiento. Y por último, algo que es muy importante que se dijo durante la reunión del Consejo es que nuestros policías no van a parar a una persona solamente basado en sospecha que no tiene un estatus migratorio, sino que va a ser un cargo después, secundario. O sea, la persona tiene que haber cometido algún tipo de violación o infracción antes de que se busque y se investigue cuál es el estatus de esa persona. Y eso es lo que nosotros estamos ahorita trabajando. Como he dicho, no hay un acuerdo completo todavía, ni firmado, pero es de nuevo el primer paso para poder tener esas discusiones. Una precisión, vicealcaldesa, ¿podría la policía del Doral llevarse detenido a una persona por un tema migratorio? O sea, ya entendemos que lo detienen por otra infracción, no en principio por esa, pero imaginemos que, bueno, comete una infracción de tránsito, pues la detienen, le piden documentos y en la pedida de documentos se dan cuenta que hay un tema migratorio no correcto. Por esa razón, esa segunda razón, ¿se lo pueden llevar detenido la policía del Doral ahora? Mira, aunque no tenemos el contrato todavía completo, no pienso que eso va a ser algo que vamos a hacer. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es que cuando paramos a alguien o cuando alguien esté violando una ley, nosotros como municipalidad y nuestro departamento de policía tiene que aplicar las leyes, ¿no? Si esa persona va a ser arrestada, ya cuando lo llevan a la cárcel es cuando van a también revisar el estatus. Y ahí es cuando se va a decidir exactamente qué es lo que se va a hacer, o se va solamente a reportar a ICE, o si ICE nos pide colaboración en alguna otra cosa, tendríamos que ver. Pero de nuevo, nadie va a ser arrestado ni parado solamente por su estatus migratorio. Algo que es importante de decir es que nosotros tenemos mucha discreción de cómo vamos a implementar este programa, y ya hemos dicho como ciudad, nosotros hemos tomado una posición oficial en apoyo al TPS para los venezolanos. También hemos tomado una posición oficial apoyando a una solución permanente a los estatus de los venezolanos que viven aquí en nuestra comunidad. Y entonces lo que queremos es trabajar en colaboración con la comunidad, al mismo tiempo cumplir con mandatos del Estado y federal para que nuestra ciudad esté en cumplimiento con esos mandatos. Si llega a ser que por cualquier razón algún juez ordena que no es un mandato cumplir con este programa, pues va a ser una base para nosotros poder reevaluar esa decisión de entrar en discusiones con la Policía de Migración para este programa. Maureen, en principio, para que la gente también esté un poco más tranquila y entienda un poco el procedimiento, nos aclarabas esa situación de que no pueden ser detenidos en ciertas circunstancias, pero hay mucho miedo, sobre todo en la comunidad venezolana que ocupa un gran porcentaje de la ciudad del Doral. Hay mucho miedo que una persona esté caminando a hacer una compra en la calle en Doral y sea detenida. En principio, y para aclararle a esa gente y para dar cierta tranquilidad, la persona no va a ser detenida si no está cometiendo un delito. ¿Se puede entender así?
Exactamente, así mismo. Nosotros no vamos a enforzar solamente leyes de inmigración y en verdad que nuestros recursos y nuestros policías no tenemos esos recursos ni personal suficiente para hacer eso, ni quisiéramos hacer eso, honestamente. Yo soy abogada de inmigración y he hablado y trabajado con muchas de nuestros residentes, las personas que viven aquí en la ciudad de Doral. Y les hemos explicado eso. Nosotros no vamos a enforzar ningún tipo de ley de inmigración. Es solamente si, lamentablemente, si alguien está violando una ley, está cometiendo un crimen, pues ahí vamos a revisar el estatus y pues sí, va a ser algo que, de nuevo, vamos a tener un balance entre aplicar las leyes que tenemos aquí en nuestra ciudad y también colaborar con el mandato que nos están requiriendo el estado de la Florida. Pero no vamos a parar y sin embargo, hasta hoy en día no hemos hecho eso, no Claro. hemos participado en redadas, no hemos parado a nadie por su estatus migratorio y no pensamos hacerlo de esa manera. Exacto, que la gente entienda que esto no es una cacería en principio, que la gente, digamos, no va a ser detenida por su aspecto físico, que no va a ser detenida simplemente por estar en la calle, digamos, haciendo una compra o caminando por la ciudad del Doral, sino que además, a partir de ahora, si esa persona comete una infracción de tránsito, si esa persona comete una infracción que tenga que ver con otra situación dentro de la ciudad, ahí será detenido. Pero no empieza una cacería, en principio, de venezolanos ni de migrantes, porque la gente no solo está alterada con este tema, sino que además está impartiendo una falsa información. Sí, sí, y sabes que eso lo dejamos muy claro durante la reunión, donde habló públicamente nuestro jefe de policía, le hicimos esa pregunta y él, claro, afirmó que no iba a ser ese el caso. A propósito, digamos, de Sí, esa incertidumbre, Santi, digamos, para ampliar un poco, ¿qué han evidenciado ustedes en estos meses, digamos, ya del gobierno de Donald Trump? Porque sabemos que hay mucho temor y también muchos cambios con las decisiones que ha tomado, por ejemplo, las altas cortes. La gente, digamos, está dejando de salir a las calles, en especial los ciudadanos venezolanos o los migrantes. ¿Hay algún cambio en las dinámicas, por ejemplo, de las escuelas, del comercio, del trabajo? ¿O ustedes qué han encontrado mientras se, digamos, cambian constantemente estas leyes de migración? Sí, lamentablemente, cuando anunciaron por primera vez los cambios, por ejemplo, la terminación del TPS, la terminación del paro humanitario, que claro, ya sabemos que las cortes han intervenido y las han dejado en lugar, vimos mucho pánico, bastante miedo, bastante confusión, porque como han dicho y como hemos dicho, hay bastante información, hay personas que están compartiendo cosas que no es verdad, y entonces nosotros estamos viendo como que mucha personas ser muy cuidadosas con lo que hacen durante un punto. Vimos a menos personas en las calles, menos personas en los negocios, vimos a propietarios de negocios y empresarios que son beneficiarios del TPS, que estaban muy preocupados sobre el estatus y el futuro de sus negocios. Ahora estamos viendo de nuevo cómo las cortes están interviniendo un poco, aunque temporalmente, pero por lo menos está trayendo un poco más de alivio y en verdad que no se sabe qué va a pasar en el futuro, qué tipo de alivio, qué tipo de permanencia van a tener estos grupos. Pero nosotros estamos de nuevo en apoyo, ya hemos tomado esa posición públicamente, pasamos resoluciones en nuestra ciudad apoyando a nuestra comunidad de inmigrantes, entendemos sus contribuciones, entendemos el valor y pues hasta ahorita vamos a seguir apoyando. vicealcaldesa, ¿de cuánto por ciento estamos hablando en el Doral y en porcentaje cuántos venezolanos están allí residenciados en este momento? Entendiendo además que el Doral es donde más Tenemos venezolanos hay en todo Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, tenemos más de 70% de nuestra población es inmigrante, más de 80% habla un segundo idioma y un poco más de 40% es de origen venezolano. Perfecto, vicealcaldesa, muchísimas gracias. Quedamos muy atentos y nada, nos queda claro la información, sobre todo para que la comunidad venezolana tenga calma, en principio entienda lo que va a suceder y clarificar desde el lado de la alcaldía del Doral
que no empiece una persecución, que no empiece una cacería, sino que hay que acatar ciertas normas a partir de ahora y que en principio eso va a empezar a manejarse ahí. Así que muchísimas gracias por la claridad, por la información y por el tiempo a Venezuela al Día. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente a su programa. David, ¿cómo podemos hablar de este espacio de tiempo de Nicolás Maduro? ¿Cómo lo podemos analizar y cómo lo analizan ustedes desde el punto de vista político? Bueno, desde el punto de vista político ha sido unos 100 días de logros desde lo político, desde lo estratégico para Nicolás Maduro. Es decir, ha logrado volver a dividir a la oposición, ha logrado que la oposición no tenga un norte claro, no tenga una estrategia clara, ha logrado al mismo tiempo que a nivel internacional incluso hayan medidas que parezcan no tener una consistencia política clara. Es decir, hemos visto cómo Donald Trump y su administración ha pasado de colocarle sanciones a quitarle sanciones, a volverle a colocar impuestos y darle permiso a las petroleras para trabajar en Venezuela y volvérselos a quitar y volvérselos a dar. Es decir, en términos reales, estos 100 días de gobierno a nivel político, solo desde la visión política, han sido un acierto total. Han sabido sortear las dificultades que se le han presentado a nivel internacional sobre todo, pero a nivel local pues han fracturado a la oposición, cosa que es un acierto para ellos porque les va a permitir por un tiempo más poder gobernar con la tranquilidad de que la oposición está dividida, ¿no? Sí, David, en esta medida, digamos, lo que mencionas tanto con lo que pasa con la oposición, como lo que pasa con la relación con Donald Trump que regresó al poder, ¿es posible que Nicolás Maduro y su gobierno tenga casi que una doble agenda? Es decir, que ante la opinión pública casi que insulta y trata mal al gobierno de Estados Unidos o a la oposición, pero internamente y sin mayor información, como ha pasado en anteriores ocasiones, pues hace otras negociaciones o busca otras gestiones precisamente para evitar esas sanciones graves o lograr, digamos, como tú lo dices, que la oposición esté dividida? Mira, Donald Trump ha gobernado en estos primeros meses de una forma bastante extraña, desde una visión meramente, digamos, conceptual de lo que debe ser la gobernabilidad, la gobernanza de un presidente como Donald Trump en un país como Estados Unidos. Ahora bien, lo que sí es cierto es que en esa forma de negociar y esa forma de gobernar bastante extraña por parte de Donald Trump le ha servido para poder abrir ciertos espacios y para poder negociar con los actores con quien quiere negociar. Lo cierto es que hoy tiene a más de 2.000 venezolanos que ha podido repatriar, que ha sacado de Estados Unidos y que son acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Además, a 200 de ellos los ha enviado al CECOT en El Salvador, con una negociación con Nayib Bukele. O sea que al final está logrando lo que se ha propuesto Donald Trump o alguna de las cosas que se ha propuesto. Pero hay algo clave que mucha gente de la oposición, sobre todo venezolana, no parece no haberle escuchado en campaña a Donald Trump. Donald Trump en más de una oportunidad habló bien de Nicolás Maduro, incluso hasta lo elogió en campaña, diciendo que de alguna manera era una persona que había estado firme en su gobierno. Es decir, quienes pensaban que Donald Trump iba a sacar a Nicolás Maduro, pues nunca le escucharon y nunca entendieron los mensajes que estaba dando Donald Trump. Donald Trump no va a hacer absolutamente nada para luchar en contra de Nicolás Maduro ni a favor. Él simplemente está trabajando en favor de los intereses de Estados Unidos. Y lo que le sirva a Estados Unidos lo va a hacer. No, porque además existe una mala imagen a nivel internacional de la oposición, empezando desde Estados Unidos y pasando por los países del continente, en donde han visto que es una oposición desarticulada, desorganizada, desnortada, y por consiguiente, pues obviamente una cosa es lo que se dice en público y otra cosa es que lo que se hace detrás del público, y lo que se hace pues realmente no parece ir alineado con ninguno de los objetivos discursivos que se ha planteado la oposición venezolana.
Sí, David, yo te quiero consultar algo. Tú dices que políticamente el gobierno lo ha hecho bien o le ha ido bien estos 100 días porque, bueno, se ha mantenido en el poder, dividió la oposición, está allí, pues esto le puede permitir manejarse en las próximas elecciones, las que haya ahorita en mayo y las que vengan de alcaldes, etcétera. Pero te pregunto, localmente o al venezolano de a pie, ¿tú crees que también califique como que le ha ido bien al gobierno? O sea, para el venezolano, el que está acá, el que día a día pues tiene un salario bajo, al que no le alcanza para comprar o necesita 2 o 3 trabajos para comprar, ¿cómo crees él que califica estos 100 días del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, es evidente que ese es otro análisis totalmente diferente y no se puede decir exactamente lo mismo. De hecho, no es diametralmente opuesto. Mientras al gobierno, para sus intereses, digamos, políticos, le ha ido bien, pues a la población venezolana pues no le ha ido bien. Es evidente que la economía está peor en los últimos 3 meses, en los últimos 4 meses, o por lo menos desde enero para acá, bueno, más bien la economía venezolana pues ha perdido fuerza en casi un 33%, es decir que digamos hoy los venezolanos son 33% más pobres de lo que eran en enero, el dinero alcanza cada vez menos, sigue sin haber una paridad real o una relación real entre los sueldos mínimos con respecto al costo y al valor de las cosas en el país, lo que hace que la economía pues siga afectando de manera sustancial la calidad de vida del venezolano. El venezolano hoy no vive como en el resto del continente, no es capaz de cubrir sus necesidades básicas en líneas generales. Es evidente que hay un grupo de la población que sí es capaz de hacerlo, pero es un grupo muy minoritario y que la gran mayoría de los venezolanos pues no son capaces de encontrar, digamos, en la economía una medio de impulso a cumplir sus sueños, sus metas. Eso no ocurre en Venezuela. Así que, y menos ocurre en los últimos meses, en donde, como te decía, se reporta una inflación acumulada del 36%, ¿no? Esto quiere decir que ha habido un aumento en el costo de las cosas, que no existe ese aumento en los ingresos del venezolano. Ahora, también ha habido un recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos, que esto está más que reportado, en donde en las últimas semanas pues se habían reportado unas 890 personas arrestadas por motivos políticos, es decir que tampoco en materia de respeto a la oposición o de respeto a los derechos humanos pues haya habido algún cambio, ¿no? Es decir, en esa materia sigue habiendo graves violaciones y sigue habiendo graves problemas para aquellos que, digamos, piensen diferente en Venezuela. Ahora, como te decía al principio, una cosa es el análisis de cara a los ciudadanos y otra cosa es el análisis de cara a la continuidad y permanencia del gobierno de Nicolás Maduro. David, aprovechando que es el tercer mandato, que son los primeros 100 días de este tercer mandato, ¿se puede hacer una comparación con el arranque de sus 2 primeros mandatos? Es decir, como para entender cómo maneja Nicolás Maduro este tiempo en su gobierno y con qué país se encontró evidentemente en estos primeros 100 días del tercer mandato, porque indudablemente no es el país del primer mandato ni del segundo mandato, ¿no? No, para nada. Venezuela ha cambiado demasiado en los últimos años. Es obvio que el venezolano y el país son totalmente diferentes. Es una economía mucho más recortada, mucho más pequeña. Es un país mucho más pobre. Es un venezolano hoy con menos esperanza y expectativas de cambio que antes, que en sus otros 2 mandatos. Es decir, hoy la esperanza, la expectativa, el sueño de un cambio de rumbo en el país es cada vez, digamos, más incierto, es cada vez más lejana esa posibilidad, por lo que, digamos que eso genera un cambio total, porque eso puede generar incluso estabilidad dentro del gobierno y una suerte de meseta en donde pues entiendan que o se encuentren en una situación en donde la oposición no le genere un problema real para la gobernabilidad del país. Por lo que
digamos que esto es un motivo importante de cara al análisis de lo que puede ocurrir en el futuro. Es decir, el gobierno va a tener varios años de tranquilidad social y política, ¿no? Porque, bueno, se ha encontrado con una oposición totalmente desbaratada, con una sociedad totalmente desarticulada en este momento, desnortada y con falta de liderazgo. Y eso, de cara a ellos, pues es una situación totalmente diferente con respecto a años anteriores. También hay que reconocer que, digamos, este subidón que ha tenido la economía venezolana en los últimos años y meses, sobre todo, hace ver que esa mejoría pueda verse diferente, por lo menos a la última vez, al segundo mandato que tuvo, en donde pues la economía estaba totalmente destrozada, peor que en situaciones actuales. Entonces, pues en varios factores, en varios elementos, pues es diferente, han sido diferentes los momentos de cada uno de sus mandatos, ¿no? Sí, David, la última pregunta ya por temas de tiempo. En este momento el gobierno está en capacidad de dejar atrás las dudas en temas de legitimidad, las que acompañaron el principio del gobierno, sobre todo después del 28 de julio, ¿sí o no? No, no está en capacidad, pero el problema de la legitimidad en este caso es que no encuentra o no existe una barrera de contención democrática del otro lado que realmente tenga clara la articulación de acciones políticas y que tenga claro cuál es el norte de acción política que debe tener la oposición para seguir demostrando con fuerza real y con acciones reales esta deslegitimidad que tiene el gobierno. En este momento, incluso el mundo, pues, está teniendo una actitud con el gobierno venezolano de que, bueno, ya no pareciera que no va a haber ningún cambio, de que no va a haber forma de alguna manera cobrar el supuesto fraude. Bueno, no supuesto, porque están las pruebas, pero el fraude que hubo en las elecciones del 28 de julio, pero lo que parece es que, digamos, el gobierno ha logrado esa estabilidad también, incluso en materia internacional, aun cuando hay gobiernos que no lo reconocen, aun cuando hay gobiernos que no reconocen la victoria de Nicolás Maduro, pero estamos viendo cómo incluso El Salvador, cuyo presidente es rotundamente opositor a Nicolás Maduro, pues se puede sentar a negociar el canje de presos. Es decir, al final, quien está gobernando es Nicolás Maduro y el mundo pues actúa en consecuencia de eso, ¿no? Y se sentarán a negociar cuando haya que negociar y están haciendo comercio internacional con Venezuela, muchos países que hoy no reconocen a Nicolás Maduro. Entonces, la normalidad se da con el tiempo cuando ven que del otro lado de la acera pues no tienen mayores herramientas de lucha ni tienen tampoco la capacidad para liderar un cambio en el país. Ángel Alvarado, integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, economista y parte importante entonces de esta discusión para poder entender un poco más lo que significa esta caída de los salarios en bolívares. Ángel, bienvenido a Venezuela al Día, ¿cómo está? Encantado de estar aquí en tu programa el día de hoy. Ángel, un gusto, el gusto es de nosotros y nada, te empiezo preguntando qué panorama tienen ustedes, cómo manejan este tema en relación a lo que contaba Santiago, lo que hablábamos en los titulares del programa, esa caída de los salarios en bolívares en el sector privado. Bueno, los salarios, la caída no es en bolívares, ¿no? La caída es en dólares, de 1%. Me gustaría comenzar diciendo que el 99% de los salarios en Venezuela están indexados al dólar. Es decir, puede ser que esté pagado en bolívares, en euros o en pesos, pero al final todo está indexado al dólar. Y lo que observamos por primera vez en 5 años es que el salario es menor en términos reales, es decir, en lo que puede comprar ese salario. Y esto es interesante porque hasta ahora no había ocurrido. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo era incrementos en salariales en términos reales. En economía se manejan dos cosas fundamentales, en términos nominales y reales. Nominales quiere decir lo que dice el papel y luego lo real es lo que realmente puedes comprar. Y por primera vez el salario real en dólares o en bolívares constantes está cayendo en Venezuela y eso es el informe que
publicamos para el primer trimestre del año 2025. Sí, Ángel, ¿cuál Sí, sería Ángel, entonces? te quería consultar. Dale, adelante, Valentina, adelante. No, que preguntarle, digamos, cuáles serían los factores, Ángel, que en este caso llevaron a que esto ocurriera por primera vez. Digamos que esa variación ya se está dando de manera contraria, según lo explicabas. Sí, yo creo que es que Venezuela podría acercarse a una recesión. Lo que ustedes comentaban al principio del informe del Fondo Monetario, la proyección de crecimiento para este año menos 4%. Nosotros en el observatorio tenemos una proyección de crecimiento para el mes de marzo, vamos a revisarlo ahorita en abril, de menos 1,5%. Y esa perspectiva de un menor crecimiento de la economía es un factor, una recesión, eventual recesión, es un factor que influye sobre la caída de la remuneración en términos reales. Y el otro, pienso yo, que es la menor, digamos, el cierre de fronteras hace que el mercado laboral se sature, que haya mayor oferta y por tanto mayor competencia, y eso hace que los precios se presionen a la baja. Ángel, pero ¿qué ocurre exactamente con los trabajadores de la empresa privada? Porque ciertamente la empresa privada constantemente hace ajustes, no solamente que paga un salario al cambio del día, por llamarlo de alguna manera, para que no pierda valor, sino que regularmente ajusta ese salario. Porque esta vez, como tú nos decías, primera vez en 5 años, ese ajuste no fue suficiente, no alcanzó. ¿Qué ocurrió en este trimestre comenzando el año? Bueno, lo que te estoy diciendo, hay una perspectiva, una expectativa de recesión. Las empresas no están contratando como antes. Tú no prevés que si tienes un restaurante, si tienes una empresa, que las ventas vayan a ser mayores. No prevés que vayas a expandir tu negocio, y eso hace que tú contrates menos trabajadores e incluso la nómina de trabajadores. Y eso hace entonces que haya mayores trabajadores en el mercado de trabajo ofreciendo su trabajo y menos demanda por parte de las empresas. Y eso hace que el salario se presione a la baja. Digamos, un proceso de oferta y demanda en el mercado laboral que tiene que ver con la recesión, por un lado, como te explicaba, y por otro lado, pienso yo, con un menor flujo migratorio de venezolanos hacia el exterior. Ángel, según tu experiencia, la de tu equipo de trabajo, la gente que está detrás de todo esto, ¿cómo imaginan ustedes que termine el año? Porque en principio, digamos, uno desde afuera y sin saber fijamente cómo se mueve en estos términos, uno entendería que la esperanza es poca y que el sector privado va a seguir sufriendo. ¿Será así o ustedes tienen alguna esperanza en cuanto a final de año que esto pueda mejorar? Bueno, creo que todo va a depender de lo que pase con el fin de la licencia general 41, de si se extiende su permanencia o no, y del acuerdo comercial que llegue a Estados Unidos con China. Si Estados Unidos acuerda con China un cese de la guerra en Venezuela, porque el mercado completo se lo quedaría a China y es algo que Estados Unidos ha evitado hasta ahora. Entonces yo creo que va a depender mucho de cómo termine la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y si eso termina en unos términos, un acuerdo pronto, pienso yo que habría una revisión, me parece a mí, de la licencia general 41 por una nueva licencia, y eso podría mejorar la perspectiva para fin de año. Ángel, en el informe puedo leer que el salario promedio en la empresa privada está al orden de los $237 mensuales, pero obviamente hay como escala, o sea, hasta un gerente, hay profesionales, hay personal obrero. ¿Usted tiene especificado más o menos en ese escalafón cuánto va ganando alguien que trabaje en la empresa privada? ¿Hasta cuánto llega? ¿O cuál es el máximo promedio que puede ganar alguien en la empresa privada o el más bajito? Bueno, el gerente, ¿no?, que está allí, y luego el que menos gana es el obrero. Y ese promedio es el que tú has referido, ¿no? Digamos, creo que en el informe está. No lo tengo acá a la mano, por referiste al no. Pero bueno, básicamente lo que tienes es, esto es una muestra en 5 estados del país, del sector comercio y servicios. Obviamente la empresa privada, ¿no? No están grandes empresas industriales, por ejemplo, no está el sector público, sino, como tú decías, empresa privada del sector de servicios y comercio, que
es el gran empleador de la economía en Venezuela. Sí. Ángel, Sí, digamos, aquí puedo leer, Sí. disculpa, Dale, Valentina, Santi, aquí dale. puedo No, dale, leer Santi. gerencia, por ejemplo, $531, profesionales y técnicos 340 y obreros 217. Comparativamente con el continente, Venezuela está muy por debajo del resto de los países. Sí, claro, por supuesto, y eso es lo que te explica la migración, ¿no? Si tú eres un gerente y puedes ganar $2.000 en Perú, en Chile, obviamente eso explica que la gente haya buscado alternativas en otros lugares o en Estados Unidos incluso, ¿no? Entonces, pues sí, así funcionan los mercados laborales. Y ojo, estos precios han venido subiendo desde que tenemos esta medición desde la pandemia, o sea, a final de la pandemia en 2021, pero todavía siguen siendo muy por debajo. Creo que cuando comenzamos la primera medición que hicimos, el salario promedio llegaba a $100 mensual de un obrero. Hoy está por encima de 200. Es un incremento en términos en dólares nominales de más de 100%. Pero aún así sigue siendo un salario que está por debajo del promedio de la región, incluso por debajo del salario mínimo de algunos países de la región. Sí, Ángel, ¿qué hacer entonces, digamos, porque ya hablabas, digamos, de que hay que esperar qué pasa entre Estados Unidos y China y toda esta guerra de aranceles en el mundo que impacta directamente en la economía de Venezuela, pero ¿qué se puede ir haciendo, digamos, para tratar de empezar a revertir esta situación en materia, por ejemplo, de empleo? ¿O ustedes qué han encontrado de cuánto tiempo se necesita para, digamos, tratar de normalizar el tema de los ingresos, que sí sea pues un ingreso válido frente a los diferentes costos y gastos que tiene, por ejemplo, la familia venezolana actualmente? Sí, allí la gran variable es crecimiento económico. Si tú tienes crecimiento económico trimestre a trimestre, los salarios pueden ir mejorando. Si el crecimiento económico no mejora o no tienes crecimiento, sino más bien recesión, el salario se estanca o decrece. Entonces tú lo que necesitas es crecer trimestre a trimestre, crecer a 2 dígitos, 10% cada año, por ejemplo, para en el plazo pues, de 5 años tener un salario que más o menos pueda funcionar, ¿no? Y bueno, allí entramos en otro tipo de cosas que tienen que ver con la variable política, pero pienso yo que la gran variable de ajuste para saber si la economía venezolana o los salarios van mejorando es el crecimiento. Si el crecimiento no existe o es bajo, los salarios van a seguir. Ángel, en principio y digamos como para entender más allá de estas variables económicas, de los números, de estas situaciones que están de la mano de otras variables, como decías, del tema de la licencia, de los movimientos económicos, ¿cómo hace hoy en día una empresa privada, sea pequeña o grande, para sobrevivir en Venezuela en función de tantos cambios? Es decir, ¿cómo planifica una empresa privada en Venezuela sabiendo que hoy cuenta con un bolívar, mañana no sabe si cuenta con ese mismo bolívar y no sabe ni siquiera si va a contar con ese mismo bolívar la semana que viene? ¿Cómo hacen ustedes en una empresa privada para manejarse, para planificar, para poder trabajar en función de eso, que ha sido siempre, además, la forma en cómo se trabaja la empresa privada en un país como Venezuela? Bueno, se llama incertidumbre, ¿no? Y tienes que manejar la incertidumbre. Una incertidumbre que en este momento es mundial, ¿no? Con el tema de la guerra comercial, la incertidumbre está en si los carros eléctricos van a poder comprar las baterías en China, a qué precio, si los chips van a poder fluir de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a China. Tenemos incertidumbre y esa incertidumbre lo que hace es que se detengan las inversiones, que se detengan los proyectos. Por eso la incertidumbre juega en contra del crecimiento económico en Estados Unidos, en China, en Venezuela, en Colombia, en todos lados. Es muy difícil, pero bueno, creo que básicamente parte del éxito es de aquellas personas que sepan planificar bajo incertidumbre. Ahora, una incertidumbre durante tanto tiempo, tantos años, lo que hace es que tiene una economía ralentizada, una economía que va más lento, una economía donde cualquier persona que es adversa al riesgo, pues se cubre y no está pues completamente, las inversiones no se dan al 100%, los gastos no se dan al 100% y la economía, por supuesto, no termina funcionando al 100%. Sí, Ángel, tú comentábamos y hacemos la comparación con el resto del continente de lo que se ganaba en Venezuela con otros países de la región y obviamente eso era producto de la migración. Pero también hemos comentado que aquí hay una migración interna.
porque efectivamente en Caracas aparentemente se gana o se pagan mejores salarios. Esto es así, ustedes lo han comprobado, fuera de la capital es menos. ¿Y por qué ocurre eso? Si podemos estar hablando más o menos del mismo país, ¿no? ¿Por qué ocurre eso que en Caracas hay mejores salarios? Sí, bueno, en Caracas y en el Zulia, ¿no? Están los mejores salarios, por encima de 200 bolívares, $200 el salario promedio. En el caso de Anzoátegui está por debajo de $100 el estado de Anzoátegui, ¿no? Que son donde tenemos muestras. Entonces eso lo que te muestra es las gran diferencias que hay entre una región y otra. Pero bueno, eso también ocurre en todos los países del mundo, ¿no? Nueva York gana más que en Alabama. O sea, y por eso nosotros sacamos una muestra nacional para que nuestro promedio no sea el que ocurre en la ciudad de Caracas, sino que se muestre un poco también lo que está pasando en otras regiones del país. Venezuela, además. Y esto fue lo mejor de Venezuela al día de esta semana, los temas más importantes que tratamos. Hoy día viernes los estuvimos repasando para que ustedes no se pierdan absolutamente de nada y nos vamos a reencontrar ya la próxima semana con una nueva edición de nuestro programa. Como siempre, Octavio, la invitación a toda nuestra audiencia a suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, pues para estar atentos de toda la información en Venezuela al día, y nos reencontramos entonces el lunes a las 12 del día.